Hola a todos. Voy a hacer un breve resumen de cómo utilizar bases de datos abiertas disponibles online para localizar información relacionada con genes y genomas que pueden ser interesantes para la práctica médica, ¿vale? En primer lugar, vamos a poner la dirección del NCBI, del National Center for Biotechnology Information, y lo ponemos en la barra de direcciones o directamente buscando en Google y le damos a entrar, ¿vale? Una vez en el NCBI, si nos vamos a la persiana de All Databases, tenemos que buscar en la pestañita donde pone OMIN. OMIN es otra base de datos, es una base de datos bastante curada, donde hay información real, tanto de real y actualizada sobre publicaciones relacionadas con las enfermedades genéticas, sobre todo con aquellas que tienen una base de herencia mendeliana, pero bueno, también podemos encontrar información de los condicionantes genéticos de otras enfermedades multifactoriales, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una búsqueda muy sencilla para una enfermedad que tiene una herencia mendeliana simple, en este caso una herencia mendeliana autosómica dominante, como es la acondroplasia. ¿Vale? Sí que os recomiendo que la entrada tanto en el NCBI como en OMIN la hagáis en inglés, porque la búsqueda de resultados es mucho más acertada. Ponemos el nombre y le damos a Search. Entonces, veréis aquí que cuando nosotros le damos al search nos salen bastantes entradas. No suelen estar bien ordenadas y hay que buscar un poquito. Por ejemplo, aquí me dice Short Limb Skill Dysplasia with Severe Combined Immunodeficiency. Eh, es una descripción de acondroplasia, pero quizás si miráis la tercera, corresponde más a lo que es la denominación de la enfermedad. Es más, si os sabéis los códigos de la enfermedad, si utilizáis, por ejemplo, pues términos de ontología médica, puede ser mucho más fácil buscar en OMIN usando precisamente esos términos, ¿vale? Entonces, en este caso, tiene bastante pinta de que va a ser la 3, porque la 4 pues, tiene que ver con la base genética de la enfermedad, pero es el gen, no es la enfermedad en sí. Así que nos vamos para atrás y pinchamos directamente en la entrada 3, acondroplasia. Si os fijáis, directamente me ha redirigido a la base de datos OMIN. La base de datos OMIN, pues tenéis muchísima información que iremos viendo en diferentes situaciones a lo largo del temario, pero por ejemplo, lo primero que aparece aquí es el identificador de esta base de datos OMIN. Muchas veces las bases de datos están interrelacionadas, con lo cual me puedo ir pasando de una a otra simplemente usando el identificador. Y lo más importante, me aparecen las relaciones genotipo-fenotipo, ¿vale? Importante, localización cromosómica 4p16.3, que es la localización en el brazo corto P de petit del cromosoma 4, el nombre de la enfermedad, lo que es el fenotipo, muy característico de la condroplasia, que es un tipo de enanismo, el tipo de herencia autosómica dominante y el gen responsable de la enfermedad. En este caso es el factor de crecimiento, el receptor, perdón, del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3 y lo que es la localización al MIN number, que el MIN number es el localizador de este gen en esta base de datos. A su vez, OMIN sirve de enlace para links externos bien relacionados con la información de la proteína, sobre todo base de datos UniProt, y sobre todo con clinical resources, por ejemplo, webs de ensayos clínicos como el Clinical Trials, que es otra página del gobierno de Estados Unidos, pues donde tenemos bastante información sobre ensayos clínicos. De hecho, muchas revistas a la hora de publicar exigen que la información esté depositada precisamente ahí en Clinical Trials, pero también link a Orphanet, que es también una base de datos genético, quizás un poquito menos profesional y más abierta a la divulgación que OMIM, pero también con información muy relevante, información de ensayos clínicos en modelos animales o en líneas celulares, ¿vale? Centrándonos un poco en lo que es la parte genética, lo que nos interesa más allá del nombre, tipo de herencia, localización genómica,
puede ser muy útil, perdonad que he cambiado de página, puede ser muy útil toda la información que tenemos aquí, más allá del title, genotype, clinical synopsis, descripción, clinical features, etcétera. Toda esta información nos puede dar datos relevantes de realmente lo que nosotros queremos buscar, ¿vale? También puede ser muy útil, sobre todo si yo quiero localizar variantes genéticas o mutaciones que hayan sido asociadas con determinadas enfermedades, quizás menos conocidas que la condroplasia. Puede ser interesante meternos en el identificador del gen. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me meto en el identificador del gen, primero me sale que además de la condroplasia hay muchísimas más enfermedades que han sido asociadas o que han asociado su localización a la misma región de la condroplasia y que podrían tener algún tipo de interconexión entre sí. Ya vemos aquí algunas dominantes, otras recesivas, incluso cáncer cervicales somáticos, cuando la condroplasia es una mutación que sabemos que es en línea germinal, generalmente de novo. Y aquí es verdad que con toda esta información, pues uno puede hacerse una idea muy relevante de dónde está mapeada la enfermedad, localización citogenética. Si queremos luego buscar en el genoma de referencia, en este caso en el GRCH38, dónde estaría y volver al NCBI, pero sobre todo yo me voy a centrar en la parte de variantes alélicas, ¿vale? La parte de variantes alélicas, si le damos al Table View, en Table View, pues como podéis ver, hay ahora mismo depositadas en OMIN 38 variantes alélicas de diferente tipo, porque tenemos, como veis aquí, desde SNPs a otro tipo de cambios que han sido relacionados con mutaciones en este gen y que se relacionan o bien con acondroplasia, que es de lo que estamos hablando, o bien con enfermedades incluso letales como es la displasia tanotofórica, que son mutaciones de novo que sabemos que son letales y son incompatibles con la vida. Tenemos mayor número de casos, pero si me permitís, me voy a centrar en las primeras, ¿vale? Las primeras de aquí suelen venir en orden de descubrimiento, pues tenemos la condroplasia, mutación 1, en este caso es un SNP, una transición guanina-adenina en posición 1138 del gen FGFR3 que produce una mutación de cambio de sentido. En este caso, un aminoácido se cambia por un aminoácido diferente. La segunda es similar, también mutación de cambio de sentido, producida en este caso no por una transición, sino por una sí, efectivamente, por una transversión. Lo mismo, si yo quisiera identificar la mutación, pues simplemente tendría que darle a la mutación y tendría toda la bibliografía asociada a esa mutación. ¿Vale? Me comentan pues, que esta mutación fue descrita en primer lugar por Xiang et al, etcétera, y bueno, mucha más información relevante, incluso los links a lo que serían las bibliografías, al full text, el denominador de PubMed, etcétera. Es decir, uno se puede extender aquí todo lo que quiera. Muy relevante también en aspectos genéticos, sobre todo en estudios de polimorfismos, tener la relación al RS. De hecho, si pincháis aquí, os dice en qué base de datos de RS, de polimorfismos tipo SNPs, queréis que busquemos. Así, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda en la primera, perdonad que está tardando un poquito, que es en el Ensemble. En Ensemble es una base de datos pues un poquito más compleja, pero que es bastante útil para estudios de regulación génica y para estudios de expresión. Si uno quiere hacer búsqueda de estudios de expresión o de genética de poblaciones, como estáis viendo en algunas clases, contexto filogenético, etcétera, pues a lo mejor esta base de datos le puede ser bastante útil, ¿vale? Que no queremos buscar en Ensemble porque es un poquito más compleja y quizás no queremos centrarnos en estudios de expresión génica, pues buscaríamos, por ejemplo, en NOMAD, que es una base de datos más puramente de genética médica.
Y como veis aquí, le damos al browser, tenéis que tener en cuenta el genoma de referencia, en este caso es el 37, en el anterior era el 39, y esta es muy interesante porque me viene acceso a las diferentes poblaciones. Ya sabemos que la afectación de polimorfismos varía según la población, los alelos, la frecuencia que se ha encontrado, etcétera. ¿Que no nos interesan los estudios poblacionales? Pues me puedo ir a estudios genéricos de genes y genomas de nuevo al NCBI, o nos podemos meter en otra de las grandes bases de datos de información genética, en este caso, que es el UCSC, ¿vale? Que de nuevo son bases de datos mantenidas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, este caso me dicen que la información está aquí, igual no viene demasiada información y igual en este caso específicamente no sería útil buscar en esta base de datos. Y nada más, espero que haya sido relevante y útil para resolver cuestiones relacionadas con el ámbito de la genética médica y sobre todo de la búsqueda de bases de datos y que os ayude a resolver este tipo de problemas. Venga, un saludo.